palabra, hermanos. Señor, te damos gracias y nos mostramos humildes a ti. Estos instrumentos que has de ocupar para tu palabra, afínalos, que llegue a la dirección que tú apuntas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a escuchar Juan, capítulo 1. Cuando lo tenga, se levanta, por favor. Juan 1. Juan 1, del 1 al 5. Comienzo yo, después ustedes continúan y nos unimos en el 5. En el principio era Él el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos unimos. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Siéntense, hermanitos. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Hemos estado considerando en este mes la palabra como espada, como lámpara y como alimento. Y en esta ocasión nos toca considerar la palabra encarnada. Yo no sé usted, pero cuando yo vi encarnada, no sé qué le venga a la mente. A mí la verdad me vino a la mente la uña encarnada, ¿no? Esa uña que se toma una forma pues no natural, se mete en la carne y se llega a infectar. Hay que ir a veces con el podólogo a que nos la saque, si dan tratamiento de antibiótico y todo lo que implica, ¿no? Eso es en lo que yo pensé. Y también me recordó que hace ya algunos años empezaba a estar de moda lo de las uñas postizas. Entonces se me ocurrió ponerme unas uñas postizas. Y al estar haciendo mis actividades cotidianas, un día di mi mal paso y me quise caer. Más bien me caí y me agarré de la cama, pero hice esto. Entonces la mitad de una de mis uñas se me alzó así completamente. La verdad fue un dolor muy, muy fuerte. Y tenía dos opciones. Una era aguantar más el dolor porque me la tenían que cortar porque estaba justo a la mitad. Era mi uña y la uña postiza. Y me la tenían que cortar, pero yo sabía que eso me iba a doler muchísimo. Y la otra era ponerle solamente un curita y esperar a que naciera, que creciera de nuevo para poderla cortar. La verdad, pues tomé la segunda opción, erróneamente, porque durante mucho tiempo en lo que me crecía mi uña, cualquier movimiento que yo tocara algo, era otra vez el dolor y era otra vez el dolor. Y pues bueno, creo que en la vida espiritual a veces así somos, tomamos malas decisiones, estamos como que podíamos dejar de sufrir un tiempo y seguimos sufriendo porque no queremos cortar con eso, cortar con esa carne, con eso que nos lastima ahí. Espero que nunca le pase. El tema de hoy es la palabra encarnada. Bueno, también esto no sucede nada más en las uñas, sino también a veces cuando hay una herida, en los puntos.
también se llega a dar. Vamos a ver nuestro primer punto y se titula Jesús como palabra encarnada. Ya nos leía nuestro hermano, pero acompáñeme, abra su Biblia. Le voy a pedir que le demos lectura en forma unida al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Lo vamos a hacer en forma unida. En cuanto tenga su cita, indíquemelo con un amén. La palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en un principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Aquí podemos ver que la palabra es eterna, es activa, es reveladora. Antes de Belén, antes de la creación, ya existía el verbo. El término verbo en el griego, logos, es una persona, y esa persona es Jesús. Jesús toma forma humana, sin dejar de ser divino. Es Dios acercándose a nosotros en carne y hueso. Esto nos conecta con Génesis. Vayamos al libro de Génesis también, por favor. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Ya lo tiene, hermano? También en forma unida. La palabra de Dios dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El apóstol Juan nos dice que ahí estaba el verbo. Él participó de la creación. ¿Y quién era la luz? Jesús. Jesús es la luz. En el Antiguo Testamento, Dios nos hablaba por medio de los profetas, y en el Nuevo Testamento Dios habita entre nosotros. Nuestro segundo punto es el Dios invisible encarnado en Cristo. También acompáñenme a Colosenses. No, perdón, hermanos, no tengo aquí mi cita. Bueno, eso está en el libro de Colosenses, versículo 15 al 17. No tengo el capítulo. La palabra de Dios dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Estos versículos nos muestran que Jesús es la imagen del Dios Padre. Felipe pidió ver al Padre y Jesús le respondió: mírame a mí. En la encarnación, Dios no se escondió, se reveló. No hay que subir al cielo para conocerlo. Basta con mirar a Cristo. Dios, el Padre invisible, pero Jesucristo nos muestra cómo es Él.
Cristo es el resplandor de su gloria. Esto significa que Jesucristo es el radiante y luminoso reflejo de Dios, el Padre. Jesucristo creó todas las cosas y Él es más poderoso que cualquier ser. Cuando Jesús es el centro de nuestra vida, todo se encuentra en su lugar. Cuando le conocemos, Él ordena nuestras vidas. Si Él sostiene el cosmos, también puede sostener tu vida, tu ministerio, tu llamado. Cristo como centro y propósito. Es decir, nosotros ya no vivimos para agradar al mundo, sino para reflejar a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo ahora se vuelve el filtro de nuestras elecciones. Ya todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo pasamos por Él. Decimos, ¿esto le agrada al Señor? ¿Lo voy a hacer? ¿Le agrada? ¿Es correcto? Y empezamos a tomar decisiones que le agraden a Él. El punto número 3 es vivir como palabra encarnada. Ahora sí, acompáñenme al Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo leemos, la palabra de Dios dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al Verbo da vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí en estos versículos podemos ver 5 verbos: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que palparon. Son 4, perdón. La vida espiritual madura se puede reflejar cuando pasamos de saber que Cristo existe al experimentar que Él está presente. Juan quiere mostrarnos cómo se vive, cómo vivió Jesús y cómo debemos vivir nosotros la palabra del Señor. En medio de nuestra cotidianidad, deberíamos de encarnar el mensaje del Señor Jesús. No es un Dios menor, Jesús es Dios, Jesús es la palabra encarnada. Encarnar su palabra no se trata de un cristianismo que solo dé su palabra, es dar evidencias, dar testimonio, mostrar que somos una Biblia viviente, que somos los que hacemos viva la palabra. La palabra encarnada, hermanos, hoy ya debe de estar en nosotros. Nosotros tenemos que vivirla, tenemos que mostrarla al mundo, como decíamos, que seamos una Biblia viviente. ¿Realmente reflejamos el carácter de Cristo? ¿Nos comportamos como tal? Nosotros conocemos ya a nuestro Señor por medio de su palabra. Tenemos que estar inmersos en las Escrituras, leerla, conocerla cada vez más, porque así vamos a conocer su carácter, vamos a conocer su corazón. Y de esa manera vamos a poder saber cómo comportarnos. ¿Qué piensan de nosotros los demás? ¿Reflejamos? O a veces nos dicen así como que sorprendidos, eres cristiana, eres cristiano. No, hermanos, debemos de tener esa palabra encarnada en nosotros y mostrarla al mundo, ahora que el mundo está tan necesitado. Hay mucha necesidad allá afuera y aquí también, hermanos. Yo recuerdo ahorita en este tiempo que Dios me permitió estar en el hospital con mi sobrino, pues yo lo hacía con mucho amor, porque es mi sobrino, porque lo quiero, pero yo pensaba también, ¿no? Y si Dios me lleva a tener que hacerlo por alguien
que no es de mi familia, ¿lo haría con el mismo amor? ¿Lo haría con el mismo gozo o me pesaría? Debemos de dar testimonio en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, a donde vayamos. Nosotras que somos amas de casa, en el hogar principalmente, ¿reflejamos el carácter de Cristo? En la escuela, en el trabajo, no es comercial. Si vamos a las tortillas, en el mercado, ¿realmente somos amorosos, somos compasivos, somos pacientes como nuestro Señor Jesús? Porque aquí podemos venir, hermanos, y aquí podemos tratar de reflejar, ¿no? Nos decía el pastor a los de la alabanza, nos ponía el ejemplo de una persona que está en la alabanza y aquí arriba pues canta, levanta las manos y todo, pero abajo, cuando estamos acá abajo, ya no lo hacemos. Entonces tenemos que ser íntegros, tiene que haber una coherencia entre lo que hacemos, lo que decimos, para poder, pues, que los demás vean que esa palabra está encarnada en nosotros. En septiembre, si no mal recuerdo, empieza el reto de la lectura. Esto da una oportunidad para poder hacerlo, poder llevarlo a cabo, hacernos ese hábito de poder leerla, de poder conocer su palabra, conocerlo más. En la Biblia también hay algunos ejemplos de algunas personas que mostraban su carácter y que la palabra de Dios estaba encarnado en ellos. Uno de ellos es Dorcas, también conocida como Tabita. Ella aparece en el libro de los Hechos, capítulo 9. Esta mujer nos enseña cómo estaba encarnada su fe a través del servicio. Ella se dedicaba a la costura y dice la palabra que le cosía a las personas viudas, a las mujeres viudas. Cuando ella muere, pues las mujeres van y empiezan a decir, a mí me hizo esto, a mí me hizo… Y empiezan pues a reconocerla. Y estaban muy tristes porque ella había muerto. Y dice la palabra que el apóstol Pedro fue, oró por ella y revivió. También tenemos otro ejemplo de la mujer samaritana. La mujer samaritana nos dice que ella diario asistía al pozo al mediodía, iba con su cántaro. Era una actividad también que hacía cotidianamente. Y un día va y se encuentra con el Señor Jesús. Y dice la palabra que a partir de ese encuentro que tuvo, su vida pudo encarnar la transformación espiritual. Cuando se encuentra con Jesús, ella se convierte en un testimonio viviente, lo que significa recibir la agua viva y dejar atrás una vida marcada por vergüenza, rechazo y pecado. El apóstol Pablo, también recuerdan que cuando tuvo su encuentro personal ahí con Dios, de ahí tuvo un verdadero cambio. También encarnó la palabra de Dios, no solo en su predicación, sino en su cuerpo, su sufrimiento, su misión y su transformación radical. Su vida fue una carta viviente del Evangelio, escrita con cicatrices, viajes, lágrimas y revelación. ¿Y qué hay de nosotros, hermanos? Ya para el cuarto punto sería ver por otros como palabra encarnada. Esto lo vamos a ver en Filipenses, capítulo 2, acompáñenme también. Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 8.
La palabra de Dios dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús, siendo Dios, renunció a sus privilegios celestiales. Y nosotros, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? La encarnación no termina en Belén, sino en el Calvario. Cristo pagó el precio por acercarse. Nosotros también debemos pagar el precio de seguirlo. Y a veces no estamos dispuestos a dejar nada, hermanos. La encarnación no fue una pérdida de poder, sino una expresión del amor. El Dios eterno se hizo tocable y el Dios sustentador se hizo siervo. Cristo no solo se hizo carne para salvarnos, sino para mostrarnos cómo vivir, con entrega, humildad y obediencia. Ejemplo tenemos ahí en nuestro Señor Jesús. Es el mayor ejemplo que podemos tener para poder servir a los demás con amor, con humildad, con esa obediencia que Él pide de cada uno de nosotros. Amén. Debemos saber que era necesario que el Hijo de Dios viniera a este mundo debido a la condición espiritual del hombre. Su misión era libertadora, ya que Jesús enseñó que el hombre está esclavizado por el pecado. El Hijo de Dios vino a este mundo a restaurarnos en el propósito divino por el cual fuimos creados, que es adorar a Dios y darle gloria por medio de una vida nueva. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, es la vida y la luz de los hombres. Vino a enseñarnos y a guiarnos y a mostrarnos el camino hacia la vida eterna. Su ministerio, que duró aproximadamente 3 años, se caracterizó por una constante predicación de la palabra de Dios. No solo hablaba con palabras, sino que sus acciones y su propia vida eran un testimonio palpable. Amén. Acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Le vamos a dar lectura en forma unida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Incline su rostro, hermano. Bendito y amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí, porque podemos seguir viendo tu bondad, Señor. Podemos seguir viendo tu misericordia y tu amor hacia nosotros, Padre. Permite, Señor, que podamos seguir creciendo en tu conocimiento, Señor, que podamos seguir escudriñando tu palabra para conocer más tu carácter, Señor, para que esa palabra esté encarnada en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios. Que podamos reflejarla, no solo aquí, Señor, sino también allá afuera y en cada lugar a donde tú nos mandes, Señor, a donde tú nos lleves, Padre. Que podamos estar atentos a escuchar tu voz, Señor. Que podamos seguir teniendo esa comunión contigo, mi Dios. Perdónanos, Padre, si nos hemos olvidado de hacerlo, mi Dios. Pero tú, Padre, que eres bueno, Señor, y misericordioso, tú nos das muchas oportunidades, Señor,
de poder regresar a ti, mi Dios, porque tú siempre nos esperas con los brazos abiertos, mi Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy te conocemos, mi Dios. Te conocemos a ti y por medio de ti conocemos al Padre. Síguenos guiando, Señor, a tu verdad. Síguenos guiando a vivir una vida plena, Señor. Una vida que te agrade, mi Dios. Que podamos ser dignos de llamarnos tus hijos, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú has sido muy bueno en gran manera, mi Dios. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dejo este lugar, hermanos.